Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy de nuevo, ideas para aprovechar tus retales. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Así es, hoy te traigo una nueva propuesta para aprovechar retales de tela. Vas a encontrar más detalles sobre este tutorial en el enlace al blog que te dejo en la casilla de información del vídeo. Ya sabes que está justo debajo de esta imagen. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las dos telas que vamos a utilizar en este tutorial. Son telas 100% de algodón, popelín tipo patchwork de las tiendas Julián López. Las piezas que vamos a cortar son las siguientes. Dos piezas de tela exterior de 14 x 10, dos piezas para el forro de 14 x 10, una pieza de forro de 8 x 6, cuatro piezas de entretela de 14 x 10 y una de 8 x 6. La referencia de esta entretela te la dejo debajo en la casilla de información con el resto de materiales. Vamos a coser con un hilo de Gutermann 100% poliéster. Utilizaremos un kit de ojetes, un prensatelas para cremalleras o cierres, un punzón para sacar bien las esquinas y una cremallera. Esta es un poco larga, pero con una cremallera de 15 centímetros tiene suficiente. Este es el mini neceser que vamos a confeccionar. El ojete lo vamos a colocar aquí. Si no tienes este kit de ojetes, también puedes colocar aquí una pequeña trabilla con un mosquetón o con un aro metálico. Te servirá igualmente para luego ponerle la cola de ratón y poder colgar este bolso. La idea es guardar en él pequeñas cosas que tengas que tener a mano. Yo lo coloco de esta manera en mi bolso. Puedo llevarlo bien colgando por fuera o bien metiéndolo dentro del bolso. Tiene un tamaño perfecto para llevar, por ejemplo, llaves o un labial. También puedes llevarlo colgado al cuello. Empezamos pegando la entretela a cada una de las piezas. Es importante dejar que las telas se enfríen antes de empezar a trabajar con ellas. Tomamos una pieza exterior, colocamos la cremallera derecho contra derecho y con una tela de forro derecho contra derecho de nuevo alineamos bien. Colocamos pincitas o alfileres y cosemos por aquí, con el pie para cremalleras o cierres. Aquí lo tenemos, pasamos las dos piezas de tela a este lado y volvemos a la máquina para hacer un pespunte visto justo por aquí, a 2 o 3 milímetros del borde de la tela. Aquí lo tenemos. Tomamos ahora la otra pieza exterior, la colocamos derecho contra derecho, alineándola bien con esta pieza y con el borde de la cremallera. Tomamos la pieza del forro y la ponemos por debajo. Vamos a la máquina y cosemos por aquí. Igual que hemos hecho antes, llevamos esas dos piezas hacia un lado y pasamos un pespunte visto al borde de la tela. Aquí tenemos ese pespunte. Vamos ahora a colocar derecho contra derecho de la tela exterior y a coser solamente por esta parte. Colocamos también derecho contra derecho de la tela de forro y cosemos el fondo dejando aproximadamente unos 6 o 7 centímetros en el centro sin coser. Vamos a abrir un poco las costuras con la mano. Tomamos ahora la pieza pequeña, la doblamos a lo largo y en la máquina cosemos por aquí y por aquí. Aquí lo tenemos, rebajamos los márgenes de costura, cortamos las esquinas y volvemos del derecho. Una vez está del derecho, planchamos la pieza. En esta pieza colocamos ahora el ojete. Marcamos sobre la tela y recortamos lo que queda dentro del círculo. Colocamos sobre la base. Ponemos el arito encima, lo colocamos ahí y con 2 o 3 golpes fuertes de martillo queda instalado. Tomamos ahora el mini estuche y con la cremallera abierta a la mitad vamos a doblar tanto el forro como el exterior de esta forma, haciendo que coincida el centro de la costura del exterior con el centro de la cremallera y el centro de la costura del forro también con el centro de la cremallera, tanto por este extremo como por este otro. Es muy importante ser preciso en este punto para que luego el
mini estuche no resulte descuadrado. En este extremo, donde estaría el tope de la cremallera, vamos a introducir esta pieza. Marcamos el centro de la pieza y lo introducimos aquí. El derecho del aro tiene que ir contra el derecho de la tela exterior. Nos debe de coincidir esa señal con la costura. Y así, tal cual tenemos toda la pieza ya preparada, nos vamos a ir a la máquina y vamos a coser por aquí y por aquí, con cuidado de que la costura no se retuerza y la pillemos hacia un lado. Tenemos que tenerla abierta, tanto la costura del forro como la costura de la tela exterior. Cuando pasemos por encima de la cremallera, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás con la máquina para asegurar bien esa zona. Tenemos otros estuches para llevar dentro del bolso. Te voy a dejar los vídeos enlazados en la casilla de información. Ya lo tenemos aquí cosido, vamos a cortar el sobrante de la cremallera. Y en estas esquinas lo que vamos a hacer es meter las tijeras en medio de las capas y cortar prácticamente hasta donde está la costura. Esto va a ayudar a que las esquinas luego nos queden más bonitas. Y por esta apertura que tenemos aquí lo giramos todo del derecho. Cerramos esta apertura con una puntada escondida. Puedes ver en detalle cómo hacer esta puntada en el tutorial que te dejo en la casilla de información. Seguro que te sorprende verme coser sin dedal. ¿Tú también eres de las que coses sin dedal? Déjame debajo un comentario. Hacemos ahora el fondo del mini neceser. Es muy importante que las esquinas estén perfectamente sacadas hacia afuera y las telas, tanto del forro como del exterior, completamente alineadas. Voy a hacer unas líneas a los lados que luego podemos borrar con la plancha para guiarme a la hora de hacer el fondo del mini neceser. Metemos el dedo por dentro y doblamos así como estás viendo. Nos tiene que coincidir esta costura con esta línea que hemos hecho por aquí. Vamos a medir desde la punta 1,5 centímetros por la costura y en la máquina vamos a coser justo por encima de esa línea. Hacemos esto en las 4 esquinas. Verifica siempre que la tela del exterior está completamente pegada al forro. La estoy empujando ahora mismo con el punzón para que nos quede bien pegada y tengamos aquí todas las capas de tela. Si esto no está bien, cuando luego lo giremos del derecho, las esquinas se nos quedan muy feas. Antes de girar el mini neceser del derecho, os quiero enseñar una cosa, que esto sirve para todo lo que cosáis. ¿Veis que se forman aquí unos nuditos al principio de la costura? Esto pasa porque no hemos sujetado los hilos hacia atrás antes de empezar a coser. En este caso pues no pasa nada, queda por dentro, no se ve, pero para que nos quede mejor acabado siempre sujetar los hilos hacia atrás. Pues sin más lo giramos del derecho. Y aquí tenemos nuestro mini neceser acabado. Le ponemos aquí un poquito de cola de ratón y podemos llevarlo dentro o fuera del bolso, como te he explicado al principio del tutorial, y meter cualquier cosa pequeña que queramos tener a mano. ¿Se te ha ocurrido algún otro uso para este neceser? Déjamelo debajo en comentarios. Una propuesta que nos sirve para reciclar esos retales de tela que nos van sobrando de otros proyectos de costura. Espero que te haya gustado esta propuesta y si es así, dale a me gusta y déjanos debajo un comentario. Te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.